Muy buenos días a todos, días, tardes, noches, no sé en qué horario estén escuchando esta clase. Espero que estén todos muy bien y les comento que hoy día estamos ya en la segunda clase online de el diferenciado de ciencias sociales. Tal como dice el título, hoy día vamos a hablar acerca de las categorizaciones sociales y de la estratificación social. Nos vamos a enfocar en una de ellas, pero también nos vamos a dar cuenta de que existen bastantes. Ahora bien, espero también que estén trabajando en todo lo que yo les mandé. También les comenté que les iba a subir una clase a la semana, que quizá iba a ser un poquito más larga, pero les voy a dar hasta el viernes para que desarrollen también la actividad asociada a la clase. Y eso funcionaría como la clase de 45 minutos que tenemos ese día viernes, como el trabajo más práctico, analítico, de estas ideas teóricas que vamos revisando en las clases. Bien, espero que estén concentrados porque viene bastante materia, así que espero que estén on the right track, como el WhatsApp que se puso de moda. Vamos entonces con la materia. Muy bien, el objetivo de hoy es analizar las distintas categorizaciones sociales y el sistema de estratificación que se desprende de ellas. Para comenzar, tenemos que definir dos conceptos que trabajábamos ya en la clase anterior, pero que hoy día los retomamos y los vamos a insertar dentro de una teoría más grande de uno de los autores que revisamos también en la clase anterior. Pero partamos por lo más básico. Tenemos dos conceptos fundamentales que ahora sí vamos a utilizar en la práctica, que son los conceptos de status y el concepto de rol. El concepto de estatus generalmente lo usamos relativamente en nuestro lenguaje, así que no es tan ajeno a nosotros. El estatus, por lo tanto, corresponde al nivel o posición de un individuo dentro de un colectivo y en relación a los demás. Es decir, es una posición relativa de jerarquía frente al colectivo. Tal como le explicaba en la clase anterior, esa categorización o esa jerarquía va a depender de la categoría que estemos mirando, porque cada uno de nosotros pertenece a distintas categorías. A lo mejor ustedes van a pertenecer a la categoría mujer, profesional de la salud, heterosexual, origen étnico-racial caucásico. Todas esas categorías tienen distintas jerarquías dependiendo de cada una de ellas. Por ejemplo, en la categoría género, particularmente dentro de una sociedad patriarcal, el estatus mayor lo va a tener el género masculino. En la categoría profesión, si tú eres médico, claramente vas a tener un estatus alto porque socialmente es mejor visto ser médico. Al contrario de si fuese un trabajador no calificado, tendrías un estatus mucho menor, casi no tendrías estatus, de hecho. Eh, en otro tipo de categorías étnico-raciales, si tú eres de origen caucásico o europeo, en esta sociedad latinoamericana tendrías un estatus mayor a que si tuvieses un origen de corte indígena o afrodescendiente. Por lo tanto, el estatus tiene que ver con una perspectiva jerarquizada de la sociedad. Y eso no se da solamente en la sociedad occidental, sino que se presenta en casi todas las sociedades, de hecho virtualmente todas. No conozco ningún estudio antropológico que nos dé cuenta de una sociedad que no tenga sistemas de estratificación o de jerarquización que permitan distinguir estatus en las categorías sociales. Ahora bien, cuando hablamos de estatus, también tenemos que distinguirlos respecto de cómo obtenemos ese estatus. Por lo tanto, vamos a hablar de estatus logrados y estatus asignados, por nivel de logro o por nivel de asignación. Muy fácil esta distinción. El estatus logrado es aquel que se obtiene mediante el mérito o el esfuerzo y por lo tanto tiene que ver con la movilización que hace el individuo para ascender dentro del estatus. Por ejemplo, el nivel de riqueza que yo tengo. Bien, independientemente de todas las variables que inciden en la riqueza que yo voy a acumular a lo largo de mi vida, fundamentalmente se consiguen por la acción del individuo. Así que lo vamos a considerar un estatus por logro o el liderazgo que yo tengo dentro de un grupo por mis virtudes personales, o el nivel de poder que tengo por el nivel de influencia del entorno con el que me rodeo. Eso por un lado. Pero también el estatus puede ser asignado. En las sociedades más bien tradicionales se daba una situación en la cual el estatus se obtenía de acuerdo a los valores sociales predominantes dentro de la sociedad. Y eso se presentaba particularmente dentro de la categoría nobleza. Eran criterios de abolengo, de la aristocracia, de cierta estética y de ciertas posesiones materiales que eran heredadas
y por lo tanto no es un estatus que requiera del mérito del individuo para poder obtener esa jerarquía, sino que viene asignado, son de nacimiento y por lo tanto le pertenecen a la persona casi de manera intrínseca. En las sociedades modernas postindustriales queda casi nada de estatus asignado, o al menos no debería quedar desde la teoría, pero nosotros sabemos que en nuestra sociedad, sobre todo en la chilena, de repente el estatus asignado todavía permanece en varias de ellas. A lo largo de las siguientes clases vamos a profundizar en algunas. Bien, eso sería el concepto de estatus. Lo siguiente corresponde al concepto de rol, que corresponde al comportamiento que se espera de una persona correspondiente al determinado estatus. Esta es una definición que depende, por lo tanto, del concepto de estatus, porque es lo que la sociedad espera de mí respecto de la posición jerárquica que yo ocupo dentro de la sociedad. Bien, no es lo que yo hago o la función que yo cumplo, sí, es la función que yo cumplo, pero no la que yo quiero cumplir, sino la que la sociedad espera que yo cumpla. Por ejemplo, yo que cumplo la función o el rol de ser profesor, no es como yo quiero ser profesor, sino que el rol hace alusión a lo que la sociedad espera de mí siendo profesor. Hay cosas que se espera de mí, por ejemplo, ser un referente ético, tener cierto comportamiento frente a los niños, y hay cosas que claramente la sociedad no va a esperar de mí o me va a castigar si es que no las cumplo. Bien, por lo tanto, el rol siempre está supeditado a lo que la sociedad espera. Bien, también podemos hacer una distinción. En este caso, el rol podemos distinguirlo en dos tipos. El rol adscrito, es decir, el que no se lleva por voluntad propia, sino que se asume simplemente, te tocó cumplir con ese rol, la sociedad te lo impuso. En realidad, más que la sociedad, la vida te lo impuso. Por ejemplo, la nacionalidad. Nos tocó nacer en Chile, por lo tanto, nuestro rol es ser chileno, como ciudadano, como ejercicio de la ciudadanía. Y eso no lo podemos cambiar. Eh, Nuestra etnia, nacimos con una determinada etnia, no podemos manipular nuestros genes, a menos que seamos Michael Jackson, pero no manipuló sus genes, solo su estética. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, es un ejemplo muy malo. Pero la etnia por lo general no se decide, en realidad nunca se decide. Y el género, más bien, perdón, el sexo biológico, que no se decide, se nace simplemente con él. Y para eso también tenemos que distinguirlo del rol adquirido. Es aquel que por cualquier circunstancia el individuo elige, entre comillas, desarrollar. Eh, por lo tanto, en ambos conceptos tenemos esta categorización de aquellos que vienen dados por la sociedad o por el contexto y de aquellos que vienen dados por la elección personal. Ahora, punto aparte. Cuando hablamos de estatus y hablamos de rol, estamos hablando desde qué perspectiva teórica. Espero que piensen un ratito. Bien, deberíamos pararnos en la teoría de Emil Durkheim, que nos habla acerca de la importancia de las estructuras sociales y de las funciones que cumplimos cada uno dentro de ellas. Desde esa perspectiva teórica, la de Durkheim, las sociedades siempre van a tener un sistema de estratificación o de jerarquización dentro de la sociedad que va a depender de estos dos elementos, del estatus que yo ocupo dentro de la sociedad y del rol que cumplo dentro de la sociedad y de lo bien que cumplo ese rol dentro de la sociedad. Acuérdense que Durkheim era muy amigo de las normas, por lo tanto, ¿qué ocurre con aquel individuo que no cumple debidamente el rol que le corresponde de acuerdo a su estatus? Recibe un castigo. ¿Y qué ocurre con aquella persona que cumple muy bien con el rol que se le asigna de acuerdo a su estatus? Recibe premio. En ese sentido, la teoría de Durkheim es la que vamos a utilizar mucho más a través de este análisis que desarrollamos en esta clase. Continuando con lo anterior, entonces vamos a decir que todo este sistema de jerarquización que se produce a raíz de este juego con estos conceptos de rol y estatus nos sirve para graficar este modelo de estratificación social, es decir, la forma en cómo las sociedades se van jerarquizando de acuerdo a las distintas categorías
que la componen. En ese sentido, ahí tenemos la definición. La estratificación social se refiere a categorías de personas clasificadas según su jerarquía o su posición dentro de la estructura social. En ese sentido, podemos distinguir cuatro tipos de estratificación clásica, que son las que vamos a revisar a lo largo de las clases siguientes. La primera la vamos a alcanzar a revisar ahora. Las siguientes nos van a dar para las siguientes clases. La primera de ellas es la estratificación socioeconómica, que es la más lógica, la primera que se nos ocurre cuando hablamos de pirámides sociales. Pero también existen jerarquizaciones de carácter étnico-racial, jerarquizaciones de género y jerarquizaciones de edad o estratificaciones de edad. La de edad es mucho más sencilla porque tiene que ver con el estatus de la etapa de vida adulta frente a las demás. Así que de esa no vamos a hacer una clase, pero de las demás sí. Bien, ahora, ¿qué características presenta esta estratificación o jerarquización dentro de las sociedades? Bien, es una característica, en primer lugar, de las propias sociedades. No es algo que surge a partir de las características de los individuos o de las diferencias entre cada uno de los individuos. Y aquí de nuevo nos paramos desde la teoría de Emil Durkheim. Bien, las jerarquías son elementos que están desde la perspectiva de la estructura social. No tiene que ver con elementos que crean los individuos en particular. De hecho, nosotros que es, bueno, yo que me considero joven de la generación millennial, podría decir que me opongo a varias categorizaciones sociales o estratificaciones en distintos ámbitos. Pero sin embargo, lo que yo pienso en particular no define lo que la sociedad o lo que la estructura social ya tiene predeterminado como estratificación, por ejemplo, en el ámbito de qué sé yo, lo étnico-racial. Claramente yo me considero una persona que no tiene prejuicios de esa índole. Sin embargo, la estructura social actual nos dice de que las categorizaciones en ese ámbito todavía existen. La sociedad latinoamericana todavía percibe como superior o con un estatus mayor a aquella persona que viene desde ascendencia europea versus aquellos que tienen ascendencia indígena o africana en este caso. Bien, por lo tanto, estas estratificaciones son una característica que presenta la sociedad y no los individuos en particular, sino que la sociedad en su conjunto. Bien, como es la sociedad la que posee esas estratificaciones, esas nociones de jerarquización, va persistiendo a lo largo de varias generaciones, ¿bien? Porque está sustentado por la mayoría de las personas y por lo tanto se transmiten de generación en generación. Se transmite como nociones culturales y persiste gracias a dos cosas. Primero, instituciones sociales, es decir, estructuras dentro de la sociedad que van reproduciendo esas relaciones de estratificación. Por ejemplo, la familia. Bien, hoy día la familia es una institución muy importante dentro de nuestra sociedad, pero la familia se ha ido reproduciendo a lo largo del tiempo como una noción más bien heteronormada, es decir, cómo entendemos a la familia tradicional. Incluso ustedes les ha puesto que aunque tengan una visión mucho más liberal de la vida y de la sexualidad, que la mayoría de nosotros que somos un poco más viejos, le apuesto que cuando piensan en el ideal de familia, a todos se nos viene a la mente qué cosa, el dibujo del papá, la mamá, el hijo y la hija, ni siquiera dos hijos o dos hijas, sino que tienen que ser como en par de género. Porque son nociones que la sociedad nos ha ido inculcando a través del tiempo. Es casi como cuando nos hablan de dibuja tu casa y hacemos el experimento de dibujar la casa cuando somos chiquititos y nos damos cuenta de que casi todos los dibujos, aunque nadie se miró el dibujo el uno al otro, son iguales. En la casa, con el campo, el río que cruza, los cerros, el sol saliendo, un árbol por acá, etcétera. Bien, son nociones que compartimos casi como en el inconsciente colectivo. Bien, y por lo tanto permanecen a través de estas instituciones sociales y de la ideología, es decir, de las creencias de las personas que se van transmitiendo de generación en generación y que las vamos asumiendo como naturales y justas, las vamos normalizando, es decir, todos pensamos lo mismo, más o menos tenemos las mismas nociones, por lo tanto es igual a está bien que sea así. Eh, Así lo reproducimos con el concepto de familia. Todos pensamos que una familia perfecta, ideal, papá, mamá, hijos, por lo tanto es igual a que eso es lo único que está bien. Y nos cerramos ante la posibilidad de que las familias puedan ser de distinto tipo. Bien, ese sería un ejemplo en particular. Si a ustedes se les ocurre otro, maravilloso. Bien.
Las estratificaciones son universales, es decir, se presentan en todas las sociedades que conocemos. Como les decía en la lámina anterior, casi no conozco ninguna cultura, en realidad no casi, no conozco ninguna cultura ni ningún estudio que demuestre que exista alguna sociedad que no presente sistemas de estatus, de roles y de estratificación. Pero cada sociedad claramente va a desarrollar sus propios sistemas, sus propias categorías. Lo que aquí en Occidente consideramos con mayor estatus, en una sociedad oriental, de Medio Oriente o en una tribu africana, va a ser diferente. Bien, y está sustentada por creencias culturales, es decir, el hábito, la creencia, como les decía anteriormente, se va transmitiendo de generación en generación, normalizando esta percepción de jerarquización, casi no percibiéndola, naturalizándola. Por lo tanto, esas es como las características que presenta la jerarquización social a nivel macro, a nivel teórico. ¿Qué ejemplos podemos presentar? A lo largo de la historia hemos visto bastantes sistemas de estratificación. Uno de ellos, por ejemplo, la esclavitud. Hoy día, en pleno siglo XXI, la esclavitud casi no tiene cabida dentro de nuestras nociones, pero en la antigüedad la esclavitud era una institución perfectamente aceptada. Habían amos y esclavos y la sociedad era así y nadie lo cuestionaba. Bien, recién con la ilustración y la defensa que hicieron de la eliminación de la esclavitud, más bien, que hicieron los países que adoptaron esta idea ilustrada, particularmente América, recién ahí se abole la esclavitud, pero antes era algo totalmente aceptable. Incluso en las sociedades occidentales, de hecho los españoles, portugueses, trajeron una cantidad enorme de esclavos. Los sistemas de castas en las sociedades ya más agrícolas, avanzadas. De hecho, hay un sistema de castas en la India que si bien no tiene una categorización legal, todavía persiste culturalmente dentro de las familias tradicionales de la India. Hay la posibilidad de poder casarte con una persona que no pertenece a tu casta, es casi un tabú social. Bien, las clases sociales, que sería como el ejemplo en la modernidad, las diferencias entre clase alta y clase baja, y clase media también como tercera opción. Y bueno, hay otras sociedades donde quizás las diferencias de clase no existen o no deberían existir, pero existen otro tipo de categorizaciones o de jerarquizaciones, particularmente en los estados socialistas o que fueron socialistas, quizás no presentaban la distinción entre clases porque hablaban acerca de la dictadura del proletariado y la inexistencia de la burguesía. Pero sí existían otras categorizaciones, por ejemplo, entre aquellos que pertenecían a las cúpulas de poder, de aquellos que no pertenecían. Así que de todas maneras había sistemas de estratificación en otros ámbitos, quizás. Muy bien, a raíz de esto, como paréntesis solamente y como recomendación, a raíz de esto que estamos hablando del rol, del estatus y de las estructuras sociales, esos tres elementos son fundamentales para explicar el comportamiento humano. Desde la sociología, por lo tanto, la forma en cómo nos comportamos está fuertemente mediada por la estructura social, de cómo la sociedad nos va moldeando a través del rol que nos asigna, el estatus que nos da y lo que la estructura espera que nosotros hagamos. En función de esa influencia que ejerce la sociedad sobre las decisiones individuales, les pido que por favor puedan revisar algunos experimentos que han hablado acerca de esas relaciones, de cómo el entorno afecta mi propia decisión personal. Hay experimentos que son muy clásicos, que los pueden encontrar en YouTube. Ahí yo les dejo dos links de experimentos que se hicieron explicados de manera bien, está en Powtoons o en caricatura, es bien entretenido de revisar. También les dejo una película que si la pueden ver sería maravilloso, no es obligación claramente, Das Experiment, alemana. Hay un remake que lo hicieron en Estados Unidos, no sé cómo es la verdad, pero les recomiendo esa. Pero partamos, veamos. El primer experimento que se realizó fue el experimento de H, muy sencillo y que creo que ustedes ya lo habían hecho en filosofía, pero para que lo puedan probar, háganlo con otra persona. Con niños chicos casi siempre funciona, para ver cómo influencia el resto la decisión personal. El experimento consiste en
que una persona, un profesor, por ejemplo, muestra la tarjeta 1 y le pide a un grupo que busque dentro de la tarjeta 2 cuál es la barra que se parece más al de la tarjeta 1. Todos se ponen de acuerdo para contestar mal, excepto uno que no sabe del experimento, y la idea es comprobar cómo esta persona que no está enterada se va a ver mediada por la opinión de los demás. Es decir, cómo la estructura finalmente termina torciendo la voluntad individual. Ahí tenemos cómo se aplica ese concepto tan pequeño en el experimento de H en experimentos quizá un poquito más macabros, como el experimento de Milgram, que tiene que ver con la aplicación de electroshock de un profesor a un alumno, o el experimento de Zimbardo en la cárcel de Stanford, donde separa un grupo de personas que se postulan para participar en este experimento y que son categorizados entre prisioneros y gendarmes. Y el experimento resulta no muy bien. Ya, los invito a revisar este material. Siguiendo entonces con esta idea de la estratificación social, vamos a revisar ahora algunas teorías explicativas de por qué se produce la estratificación dentro de las sociedades. Vamos a revisar 4 teorías, pueden apuntarlas, y luego vamos a orientarnos más bien hacia un tipo de estratificación, que es la estratificación socioeconómica, que es la más evidente de todas. Bien. Ahora, partamos entonces. La primera teoría explicativa la realiza Davis Moore, que separa más bien dentro de la teoría de Emil Durkheim. De hecho, si la revisan, es bastante semejante o bastante coincidente con lo que planteaba Durkheim. Él nos dice que la estratificación social resulta ser universal, se da en todas las sociedades porque termina contribuyendo al funcionamiento de las sociedades. Bien, eso significa que es útil tener un sistema de estatus y de roles porque de cierta manera eso va a permitir que la sociedad vaya reproduciendo su modelo de vida. Y eso significa que aquellas personas que eh, van cumpliendo con los roles que se le asignan de acuerdo a su estatus, van siendo premiados y por lo tanto van buscando subir dentro de las categorías, es decir, van buscando ascender dentro del estatus de su sociedad. Y ese impulso por querer mejorar el estatus hace que finalmente la estructura social vaya manteniéndose a lo largo del tiempo, porque existe un sistema de premios y recompensas para aquellos que mantienen la estructura eh, ascendiendo dentro de estas jerarquizaciones. Por lo tanto, la teoría de Davis Moore es una teoría más bien funcionalista. Es una forma en la cual las sociedades van reproduciéndose y se van manteniendo a lo largo del tiempo. Bien, esa es la primera tesis, la teoría que sigue más bien la línea de Durkheim. La segunda tesis es contrapuesta, es la de Carlos Marx, que ya lo revisábamos anteriormente, que nos dice que en el fondo estos roles y estos estatus más bien son negativos y que son producto del conflicto de clases que se produce entre la burguesía y el proletariado y que por lo tanto esas categorizaciones tienen que extinguirse, ¿bien? A través de una revolución socialista. Por lo tanto, la perspectiva de Carlos Marx es decir que en el fondo el capitalismo, la estructura social es el gran generador de la estratificación social y para él la más importante es la estratificación socioeconómica. De hecho, Carlos Marx solamente escribe respecto de este tipo de estratificación, lo socioeconómico, el control de los medios de producción. Hay otros escritores posteriores que van a ocupar esta misma teoría del conflicto, de cómo el capitalismo en el fondo fomenta otro tipo de divisiones sociales o de jerarquizaciones sociales. Así existe, por ejemplo, el feminismo marxista, que culpa al capitalismo de las divisiones de género, y así una serie de otras perspectivas. O también las teorías étnico-raciales que se fundamentan en el capitalismo, etcétera. Bien, el siguiente, Max Weber, que también nos debería sonar porque ya lo habíamos revisado, que más que criticar el origen de las estratificaciones sociales, viene a complementar lo que ya decía Carlos Marx. Max Weber nos dice que en el fondo quizás no es el capitalismo propiamente tal lo que genere desigualdad social.
porque la desigualdad, descubre Max Weber, en realidad no sé si lo descubre, pero le refuta a Carlos Marx, que la estratificación social no es solamente a nivel económico, material, sino que se da en distintos planos, ¿bien? Entonces él nos dice que la desigualdad o la estratificación se da efectivamente por economía, eh, por el estatus social y por el poder que tiene, el nivel de poder que tiene una persona al interior de su sociedad. Por lo tanto, cuando se habla de jerarquía, él dice que es mucho más compleja y que en realidad no deberíamos hablar de estratificaciones económicas, como lo hacía Marx, sino que de estratificaciones socioeconómicas, que son mucho más complejas y que evalúan otras dimensiones también. Bien, y como últimos autores vamos a revisar a los señores Lenski, Gerhardt y Jan Lenski, que nos hablan acerca de una relación histórica que según ellos descubrieron y que nos dice que a mayor desarrollo material o tecnológico dentro de las sociedades, mayor crece la desigualdad. Y esa relación ellos la pudieron obtener analizando a las sociedades que podemos ver en el gráfico que aparece adjunto. La intensidad de la estratificación social o de la desigualdad social va aumentando conforme las sociedades se van haciendo más complejas. Si se fijan, las sociedades cazadoras recolectoras son sociedades con muy poca división del trabajo y por lo tanto muy poca estratificación social. A medida que se descubre la agricultura, se va especializando la ganadería, se van especializando las técnicas, las divisiones sociales se van haciendo mucho más evidentes. Algunos comienzan a acumular riqueza y otros no. Las sociedades ya completamente agrícolas son sociedades tremendamente desiguales. Unos tienen la tierra, otros no la tienen, unos pueden acumular, otros no. Y él dice, en realidad ellos, porque son dos personas, nos dice que finalmente este esquema o esta evolución que es previsible a mayor cantidad de desarrollo material, mayor desigualdad social, se rompe con la industrialización. Y ese es el gran descubrimiento que hacen estos dos autores. La industrialización, por lo tanto, funcionaría como un punto de quiebre para la desigualdad social porque abre la posibilidad, a través de la movilidad, de que todas las personas en el fondo puedan ascender dentro del estatus y adquirir nuevos roles dentro de la sociedad. A eso se le llama la curva de Kuznets, ¿bien? Que aparece ahí graficada como elemento añadido a las teorías. Bien, ahora que hemos revisado esta parte más bien teórica de lo que es la estratificación social, la vamos a aplicar a una de las categorías principales. Como ya les dije, lo vamos a aplicar dentro de la categoría socioeconómica. Quizás Marx, si nos escucha, nos criticaría mucho porque él partiría diciendo que es una estratificación económica netamente. Pero Max Weber ya lo contradijo y dijo que habían elementos que había que añadir. Asimismo, la estratificación socioeconómica la vamos a medir desde una perspectiva multidimensional. Bien, por lo tanto, para distinguir la posición socioeconómica que tenemos dentro de esta jerarquía social o dentro de esta estratificación, vamos a considerar distintas variables que aparecen marcadas ahí en el recuadro naranja. Para eso vamos a utilizar tres variables. La primera de ellas es la variable renta, que sería la variable económica neta, obviamente. La renta la podemos medir con dos ingredientes, por decirlo de alguna manera. Los ingresos, es decir, el dinero que entra dentro de un grupo familiar, y las utilidades de inversión, es decir, todas las ganancias que se generen si es que, por ejemplo, mi familia tiene algún tipo de inversión o de negocio o microemprendimiento. Bien, además, incluso algunos estudios recientes indican que los aportes del Estado también se deberían sumar acá. Por ejemplo, si tengo algún subsidio, también yo debería añadirlo al nivel de renta para hacer el cálculo final. Bien, eso por un lado. Por otro lado, es importante también considerar el patrimonio. El patrimonio permite considerar la renta más el valor de los bienes muebles e inmuebles menos las deudas. Suena como fórmula matemática, pero en el fondo es bien sencillo. Corresponde a la renta todo lo que gana la familia más las posesiones de la familia y obviamente restando las deudas de esa familia. Ahí obtenemos el patrimonio. Y finalmente también deberíamos añadir una variable subjetiva, que es la variable del prestigio, que corresponde por lo tanto al valor social que tiene la profesión del jefe de familia.
A propósito, el jefe de familia es aquella persona que aporta con más dinero, con más ingresos al hogar, que puede ser el padre o la madre, o incluso puede ser el hijo mayor, si es que se diera el caso. Bien, ¿por qué la estratificación socioeconómica es relevante? ¿Por qué le deberíamos dar tanta importancia? De hecho, deberíamos quizás caminar en sentido opuesto, a darle cada vez menos importancia, porque da lo mismo cuánto gana cada persona, en el fondo todos somos iguales. Claro, suena bonito olvidarnos de esas categorizaciones sociales, pero el problema es que esas mismas categorizaciones sociales impactan en distintos ámbitos de nuestra vida y por lo tanto nos generan diversidad en realidad, nos hacen distinguir entre las personas las oportunidades a las cuales nosotros tenemos acceso. Quiero que por favor lean el recuadro que aparece acompañando acá, esa lectura, que es cortita, pero es importante que la revisen. Habla acerca de cómo las condiciones socioeconómicas de las personas finalmente termina teniendo un impacto en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, en la mortalidad que nosotros tenemos, es decir, qué tan jóvenes nos llegamos a morir, cuál es nuestra expectativa de sobrevivencia, en nuestra calidad de salud, en la esperanza de vida, en incluso variables que quizás tienen que ver con la medición de la calidad de vida, el divorcio, qué tan duraderos son los matrimonios, el nivel de educación, el nivel de seguridad y así un largo etcétera de elementos que dependen en cierto grado, de grado principal diría yo, de las categorías socioeconómicas a las cuales nosotros pertenecemos. De esta lectura yo les voy a hacer dos preguntas, ¿bien? Las pueden desarrollar, pero se las voy a cobrar al final. Bien, en nuestro país no existe una definición de los estratos sociales que venga desde alguna perspectiva teórica. La clasificación socioeconómica que tenemos, a propósito, las clasificaciones socioeconómicas se realizan por país, no se realizan a nivel general. La única clasificación a nivel general la tenemos como clase alta, clase media y clase baja, pero cada país elige, o cada sociedad más bien, elige la forma en la cual define a cada una de estas clases sociales. En nuestro país, como les decía, no existe un estudio ni sociológico ni económico desde la teoría que haga una definición de lo que son las clases sociales en Chile. Lo único que tenemos corresponde a estudios de mercado que para esos fines de marketing clasifican a los consumidores de acuerdo a distintas categorías. Y vamos a primero reconocer esas categorías, esos estratos, y luego los vamos a revisar en función de cómo se definen esos estratos. En nuestro país tradicionalmente habíamos seleccionado, el AIM, Asociación de Investigadores de Mercado, había reconocido la existencia de 5 grandes categorías. Sin embargo, creo que en el año 2015 la cambiaron y crearon 2 categorías nuevas. Y así tenemos 7 grandes categorías de estratificación socioeconómica en nuestro país. Bien. Revisémosla. Van en orden alfabético, desde claramente la clase más alta hasta la clase más baja. Bien, el grupo AB corresponde, por lo tanto, a la clase alta, corresponde a aquellas personas que tienen un mayor ingreso. En el gráfico ustedes lo pueden ver respecto de la distribución de dónde están. Si están en el Gran Santiago, aparecen en la barra celeste, y si están en presencia a nivel país, en la barra roja. También pueden ver su proporción en el gráfico de torta y van a darse cuenta que el grupo AB es mínimo, representa apenas el 1% a nivel de país. Bien, luego viene el resto de los grupos. AB, nunca he sabido bien cuál es la distinción. Creo que es netamente el nivel de ingreso en la distinción del grupo A del grupo B, pero como son tan pequeños estos grupos, generalmente se los agrupa en AB. Anteriormente, de hecho, incluso ustedes pueden todavía recordar en el lenguaje, existía la representación del ABC1, que todavía corresponde a cómo nosotros le decimos a las personas de clase alta. Sin embargo, con esta nueva nomenclatura, la categoría corresponde más bien a los grupos A y B. Esta nueva categorización entonces separa al grupo C1A y al grupo C1B, que corresponderían ambos a la antigua clase media alta, pero que ahora son distinguidas en dos categorías. C1A corresponde a la clase media alta,
una clase media alta consolidada, es muy cercana ya a llegar a la categoría B, que tiene casi las mismas categorías del grupo AB, sin embargo, también la única limitante es el nivel de ingreso. Ahora bien, se la distingue del grupo C1B, que vamos a llamar como clase media emergente, que es una clase media que ha ascendido en términos de renta, en términos de ingresos materiales, ingresos monetarios, pero que no tiene la misma seguridad económica que el grupo C1A. Es un grupo que está más disconforme con los niveles de ingreso que tiene y también tiene una menor capacidad de ahorro, por eso se las distingue. Ambos corresponden cada uno al 6% de la población en la actualidad de nuestro país. Luego pasamos al grupo C2, que corresponde a la clase media tradicional, la clase media pura, y que representa al 12% de nuestro país. Luego tenemos al grupo C3, que corresponde a la clase media baja. Es una clase media muy vulnerable que está en condiciones de peligro de caer a una categoría inferior y por lo tanto representa a un porcentaje muy grande de nuestra población. Uno de cada 4 chilenos pertenece a la clase media baja, es del grupo C3, importante a considerar. La siguiente categoría, el grupo D, que corresponde a la clase baja, corresponde al 37% y es el grupo más numeroso a nivel país. Y claramente ustedes ya se darán cuenta que esta distribución de porcentajes nos evidencia que Chile todavía es un país donde el progreso socioeconómico no se refleja en toda la sociedad. El hecho de que el grueso de la población esté distribuida entre el grupo C3 y D es una evidencia de eso. Y finalmente tenemos al grupo E, que por norma estaría como bajo la línea de la pobreza y corresponde al 13% de la población. Bien, continuando entonces con estas categorizaciones que revisábamos en términos estadísticos en la lámina anterior, ahora la vamos a desglosar respecto de cuáles son las variables que se utilizan para poder hacer estas definiciones de categorías o estratos socioeconómicos de acuerdo a la AIM, Asociación de Investigadores de Mercado, que está actualizada hacia el año 2019. Hay distintas categorías con las cuales nosotros podemos dimensionar a qué grupo pertenece cada persona. La más lógica de todas corresponde al ingreso total del hogar, que es la variable quizás más decidora de todas. Sin embargo, no la podemos considerar la única variable. En nuestro país, y no solamente en el nuestro, sino que en todos los países, las diferencias económicas se terminan traduciendo también en diferencias culturales, en diferencias de hábitos de consumo y de acceso a determinados servicios que la hacen distinguibles de otros grupos. Por lo tanto, también hay que revisar otras variables porque también dimensionan otras diferencias en costumbres. Asimismo, vamos a revisar lo siguiente. Fijémonos en las categorías. En la categoría ingreso, claramente las diferencias son enormes. El grupo que está bajo la línea de la pobreza recibe un ingreso familiar promedio de 324.000 pesos por familia. En cambio, el grupo AB, que sería el promedio de las familias del 1% más rico de nuestro país, recibe en promedio una renta familiar de 6,5 millones. Y eso es un promedio claramente, porque en Chile tenemos los súper ricos que serían como el 0,01% de la población que tienen niveles estratosféricos de dinero. Bien, en ese rango, si ustedes pueden ver, incluso pueden llegar a calcular la diferencia que hay entre el grupo E y el grupo AB. Bien, ahora, claramente el factor dinero no es el único. Tenemos que agregar también los factores como educación. Hay un estudio, bueno, ustedes mismos leyeron el estudio el año pasado del el documento Desiguales que elaboró PNUD para Chile y que hablaba acerca de cómo nuestro modelo educativo terminaba reproduciendo finalmente las condiciones socioeconómicas más que generar progreso. En ese sentido, las escuelas, los colegios, terminan funcionando como verdaderas instituciones de reproducción social.
avalado también por el modelo que tenemos de educación municipal, educación particular subvencionada y educación privada. En ese sentido, hay una clara distinción. El grupo AB tiene estudios por lo general en la escuela privada, en los colegios privados, y son profesionales en su mayoría e incluso acceden a el posgrado. Mientras que los grupos E y el grupo D y C3 generalmente son los que copan el acceso a los colegios municipales de menor calidad, tristemente. El Estado no le ha puesto la suficiente atención a la educación pública y finalmente son personas que tienen un menor acceso a la universidad y por lo tanto a grados universitarios. Si se fijan, aquí hay una correlación a mejor colegio, mejor acceso a universidades, a obtener un título y por lo tanto a mejor posición socioeconómica y nivel de ingreso. Bien, aquí hay un factor distintivo importante. Además, las escuelas o los colegios en realidad particulares funcionan como redes de contacto dentro de los propios sectores socioeconómicos. Hay muchos colegios donde importa, incluso más que la calidad de la educación, importa el tipo de gente que asista al colegio para que los hijos puedan generar redes de contacto en el futuro. Es un sistema bien eh, estratificado, por decirlo de una manera elegante. Otro factor es la ocupación, es decir, en esta categorización por estatus de profesión también se da muy evidentemente en este caso. La categoría AB generalmente tiene a profesionales de alto nivel con las profesiones de mayor estatus. Las profesiones de estatus medio se ubican claramente dentro de las clases medias, profesores, técnicos, trabajadores administrativos, etcétera. Y aquellos que no presentan un trabajo calificado se encuentran en las categorías D y E. En el sistema de salud también, el sistema privado claramente va a estar representando a las clases más altas y clases medias altas, mientras que el sistema de salud público va a predominar en las categorías clase media baja, clase media baja y clase baja y bajo la línea de la pobreza o clase indigente. El acceso a la tarjeta de crédito bancaria o cuenta corriente en el fondo es una categorización nueva. Los bancos por lo general les dan cuenta corriente y tarjeta de crédito a aquellas personas que cumplen con ciertos requisitos de ingreso y con un cierto historial de deuda. Por lo tanto, a mejor condición socioeconómica, más acceso se tienen a estos productos bancarios. Por lo tanto, claramente ahí vamos a tener un factor distintivo. El grupo AB, casi en su totalidad, un 92% virtualmente todos tienen acceso a estos productos bancarios y ese factor se va reduciendo a medida que vamos descendiendo dentro de la pirámide de estratificación socioeconómica. Lo mismo sucede con el acceso a vehículos, ¿bien? Y también con el tipo de vehículos que tiene cada una de estas clases, ¿bien? Ahí ustedes pueden ver un porcentaje que va disminuyendo gradualmente desde el grupo AB hacia el grupo E. Y también como otro factor que distingue el factor material, el tipo de teléfono móvil y el sistema de pago que tiene cada uno de ellos, si es prepago o si es a contrato. En ese sentido, el factor tener un teléfono móvil de alta gama con un contrato, un plan de datos y de llamada, también es un factor de discriminación dentro de los estudios de mercado para poder hacer esta categorización. Si se fijan, existen factores materiales, pero también hay factores sociales que definen la pertenencia o no pertenencia a una determinada estratificación social. Lo importante más allá de este estudio de mercado es que estas categorías socioeconómicas no solamente son perceptibles desde la estadística, sino que esto también se reproduce en términos de pautas culturales, en términos de hábitos y en términos de redes sociales que vayamos generando. En nuestro país, por ejemplo, ustedes mismos, y perdón que ocupe este ejemplo, pero me parece muy gráfico, este colegio está orientado hacia un cierto grupo de la población escolar, que, por ejemplo, claramente no cabe aquí un niño, un alumno que tenga los ingresos suficientes para poder pagar su propia educación. Claro, tiene mucho sentido dentro del proyecto del colegio, pero dentro de los estudios sociológicos hemos llegado a la conclusión que
mientras más diversas son las escuelas, mejor para el progreso social socioeconómico de los niños que crecen ahí mismo. Generalmente las clases altas tienden a concentrarse en ciertos colegios, en ciertos lugares de la capital de Santiago o del resto de las ciudades de Chile. Por lo tanto, el contacto entre las distintas categorías sociales es casi nulo. Estamos casi como condenados a convivir siempre con personas que tienen nuestras mismas condiciones socioeconómicas y por lo tanto las vamos a reproducir a lo largo del tiempo. Las condiciones de movilidad son muy escasas en nuestro país. Bien, hay algunos libros recomendados, no es obligación leerlos ni revisarlos, pero les recomiendo que revisen quizás lecturas como, por ejemplo, Ciútico de Oscar Contardo, un periodista. Tiene varias otras lecturas bien interesantes, así que los recomiendo que lo revisen. También hay otra, no es escritora, de hecho más bien una bloguera que se llama Josefina Reuter, se escribe Reutter. Búsquela, creo que tiene un blog todavía activo y creo que ella creó un libro que se llama Cuicoterapia, que habla acerca de estas diferencias sutiles que tiene el mundo ABC1, hoy día AB y C1A, eh, y que nos habla acerca de ciertas pautas culturales específicas que tiene ese mundo. También existen otros escritos para mucho más populares y conocidos dentro de la literatura chilena para describir a las categorías o clases sociales más bajas y clases sociales medias, para que lo vayan revisando. Bien, como recomendación, si vieron la serie Los 80 quizás no es tan actual, pero refleja un poco los modos de vida de la clase media de nuestro país. Revisen material, literatura hay de sobra en nuestro país. Y ya dejamos ahí los contenidos, pero lo importante es que los podamos analizar. Así que les presento la siguiente lectura para que la hagan. Nos habla acerca de este título. ¿Son los pobres culpables de su propia condición? Tema polémico, obviamente. Lo que deberíamos responder lógicamente sería no. Sin embargo, nos encontramos dentro de un contexto todavía donde existen múltiples visiones respecto de cuál es el origen de la pobreza dentro de nuestras sociedades modernas. Así que los invito a revisar este texto. No es necesario que contesten las preguntas que aparecen al final. Yo no las pude borrar del pantallazo que le saqué al material con el que trabajo. Sin embargo, es importante que, además de la lectura, me contesten las preguntas que aparecen al final. Y las preguntas que aparecen al final son no solamente el cierre de la materia, de esta clase en particular, sino que también quiero que la aprovechemos para poder reflexionar en torno a esta idea de la estratificación social y de cómo eso se traduce también en una estratificación socioeconómica en una sociedad como nuestro país, que es muy evidente esas diferenciaciones. Bien, hagan la lectura, pónganla en pausa, si es que se ve bien, si no, yo igual les subo el material para que lo puedan ver con más tranquilo, sin gastar internet en la presentación PowerPoint. Y finalmente llegamos al final de la clase. Quizás en el audio anterior escucharon ladrar un perro. Es Blanquita, se las presento. Es la mascota de mi vecina. Probablemente se indignó con todo este tema que estábamos hablando acerca de la estratificación socioeconómica. Pero bien, les toca a ustedes entonces hacer la reflexión. Ahora, hicimos dos lecturas bien importantes a lo largo de la clase y a raíz de eso quiero que me respondan en el cuerpo del mail, no en un Word ni en un mail aparte, por favor, Benjamín Pino, eh, para que lo haga bien esta vez. Me contesten el mail que yo les voy a enviar con el material respondiendo estas preguntas, ¿ya? Si la contestan a ese mismo mail, se supone que le llegan las respuestas a todos ustedes y así funciona como una especie de foro donde podemos compartir el conocimiento. No para copiarnos, obviamente, sino que para compartir nuestras respuestas y así nutrir lo que vamos aprendiendo. Entonces, respecto de la primera lectura que hicimos, ¿qué efectos cotidianos tiene la estratificación socioeconómica y si son salvables estas diferencias? Y respecto de la segunda lectura, la que revisamos acerca de si los pobres son culpables de su propia condición, ¿qué visiones conviven frente a la explicación del fenómeno de la pobreza y qué tipo de políticas públicas serían las más adecuadas para combatir la pobreza? Esto es de, obviamente, reflexión personal, la última pregunta, porque no aparece mencionada en el documento. Bien, espero que estén muy bien.
Espero que si tienen cualquier duda me la escriban, me comenten. Y bueno, estamos viéndonos al parecer durante un tiempo a través de este formato. Bien, espero que estén muy bien. Saludos.